preámbulo quisiera comenzar. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, ¿estás listo? ¿Estás listo para que Dios te hable? Dile. Vamos a comenzar y hoy quiero llevarte por un viaje, porque a mí me encanta predicar como si estuviera viajando y quiero llevarte en un viaje del Antiguo Testamento. Para hacer este mensaje me conllevé varias horas estudiando varios libros del Antiguo Testamento, porque en un momento vamos a leer un par de versículos que resumen todo el libro de Éxodo, Levítico y de Números. Y son libros amplios de la Biblia que nos ha podido leer. Y quiero llevarte en un viaje por esos 3 libros para aprender los procesos que se viven antes de llegar a ver una promesa cumplida de parte de Dios. ¿A alguien le interesaría saber de eso? ¿Cuántos Dios les ha dado una promesa en este lugar o en otra iglesia a la que asistías? Pero en algún momento has recibido una promesa de parte de Dios. Quiero que levantes tu mano con toda confianza. Muy bien. Si aún no la has recibido, ten por seguro que hoy puedes recibir una. Y la palabra está llena de promesas. Pero sabes, mucha gente se frustra porque no ven esa promesa cumplida. Tal vez Dios te habló por medio de la escritura y dijiste, yo quiero que tomo esa palabra para mí. Por ahí hay un versículo en Hechos que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y hay quien arrebata esa promesa y dice, yo voy a pelear y clamar por mi familia hasta que yo la vea rendida a sus pies. Y hay un sinfín de otras formas a través de un predicador, de un ministro, de un profeta, Dios hablándote directamente, así como a mí, como contaba el pastor. Fue una experiencia increíble aquella vez. Me dijo, abre tus ojos y mira a ese hombre. Yo todavía no conocía al pastor Mike. Y me dijo, así como lo uso a él, te voy a usar a ti. ¿Aceptas? Y yo tenía los mocos casi hasta el piso, imagínate. Estaba sudando, ¿Quién ha sentido la presencia de Dios? Sabe que es una locura, es como un fuego que arde en el interior. Y yo he visto las promesas de Dios cumpliéndose, pero también he aprendido que antes de llegar a ver una promesa cumplida, hay un proceso. Y muchas veces ese proceso es difícil. Y quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Deuteronomio, donde vamos a ver al pueblo de Israel. Porque a este pueblo Dios le había prometido darles una tierra en la cual ellos iban a vivir y descansar. A través de un hombre elegido por Dios llamado Abraham, el cual encontró gracia delante de los ojos de Dios por su fidelidad, por su obediencia. Y el Señor le hizo una promesa a este hombre, el hijo Abraham, por cuanto me has creído, te he de entregar una tierra que yo te he de mostrar. Y te daré una descendencia tan grande como las estrellas que están en el cielo. Y con el paso del tiempo, Abraham no pudo ver esa promesa cumplida, pero sus descendientes sí. Pero antes de ver la tierra prometida, sus descendientes llamados los israelitas, y quiero que te grabes ese nombre si es que nos visitas por primera o segunda vez, tuvieron que pasar por un desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y sabes, hay momentos en nuestra vida donde vivimos situaciones que pueden sentirse como un desierto. Y estoy seguro que todos en algún momento hemos experimentado situaciones sumamente difíciles. ¿Por qué? Porque un desierto es árido, un desierto hay escasez, es hostil, el ambiente es extremo. Y hay momentos en nuestra vida que a veces sentimos, aunque físicamente no estamos en Sonora o en Chihuahua, aunque yo sé que hay gente del norte por aquí, pero sentimos que estamos viviendo en un desierto. Porque nuestra vida tal vez está siendo muy complicada, donde hay cambios bruscos e inesperados que nos han sacudido. Situaciones donde de un momento a otro las cosas se nos salieron de las manos. Y se presentó un problema que te tomó por sorpresa. Y la mayoría de veces esto genera temor, angustia, dudas o desesperación. No sé si alguien está conmigo. A todos en algún momento nos ha pasado una situación así, o tal vez en este momento, mientras me escuchas hablar, dices, yo siento que estoy en un desierto.
Yo estoy viendo la situación muy complicada, tal vez en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, en mi persona. Y vienen preguntas a nuestra mente. Y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó si se supone que todo estaba tan bien? ¿Por qué estás permitiendo que pase esto en mi vida? ¿No se supone que eres bueno? ¿No se supone que si te sirvo, todas las cosas cooperan para bien? O para los que nos visitan tal vez por primera vez, Dios, ¿no se supone que si existes y cuidas de mí, por qué me está pasando esto? No sé si a alguien le ha pasado alguna vez o he sido el único en este lugar. Es común que esto nos pase. Y sabes, Jesús lo dijo, en este mundo tendríamos aflicción. Y este mundo está caído y corrompido por el pecado. Pero quiero que vayamos a Deuteronomio, versículo 8, versículo 1. Y vamos a ver la historia del pueblo de Israel, en cómo Dios los llevó por un desierto. ¿Y qué es el desierto? Bíblicamente hablando, la revelación que yo tuve, y es dos cosas. Ponme atención en esto. Un desierto se puede traducir como una prueba de Dios, la cual Él está permitiendo en tu vida por diferentes propósitos que ahorita voy a mencionar. Y número 2, un desierto puede ser también las consecuencias de una mala decisión por el pecado. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque va a haber momentos donde las cosas, donde tú las estás haciendo muy bien, pero hay un giro de 180 grados y sientes que Dios de repente se apartó de ti. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? Pero hay momentos en los que tú conscientemente cometiste cosas que sabías que no debías hacer, y ahora que estás viviendo esas consecuencias, estás pasando por un desierto. Y sabes, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, tuvieron el 2-por-1 en esto. Repite conmigo, 2-por-1. ¿A cuántos les gusta el 2-por-1 las promociones? Son buenas, ¿no? Pero para el pueblo de Israel esta promoción no les cayó de peluche como a muchos de nosotros. Porque el Señor decidió probarlos en el desierto, como te mencioné hace un momento. Antes de llevarlos a una tierra prometida, antes de cumplir su promesa con ellos, un lugar donde fluía leche y miel y tendrían descanso. Pero en el proceso de esta prueba hicieron mal las cosas y terminaron por vivir ahora el desierto de las consecuencias de sus malas decisiones. Y quiero que vayas pensando, si tú eres de los que están viviendo en un proceso, ¿en qué tipo de desierto estás? Y vamos a Deuteronomio, ¿qué te parece? Lo tengo en pantalla y me gustaría que leyeras conmigo. Y dice así, aquí Moisés está hablando al pueblo, recordándoles lo que habían vivido durante 40 años en el desierto y estaban cerca de entrar a la tierra prometida, y está recordando todo el proceso que vivieron en su desierto. Y les dice al pueblo, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor dará a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Cuántos años, iglesia? Son muchos. Donde te humilló y te puso a prueba. Repite conmigo, prueba. Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. El maná era un alimento que caía del cielo, que tenía tal vez, yo me imagino, según lo que como lo narra la escritura, tenía un aspecto como a gelatina, donde Dios les proveía cada día de lunes a sábado ese alimento para que ellos en los 40 años comieran. Y está impresionante eso. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo de pan vive, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Entonces, versículo 4, en todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tus pies se ampollaron, ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. ¿A cuántos les gustaría vivir en un lugar así? Yo imagino que este era palacio, puerta de hierro del Medio Oriente. Y brinca conmigo al versículo 15. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca, en el desierto te alimentó con maná. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Iglesia, he titulado el mensaje del día de hoy, del desierto a la tierra prometida. Y quiero que cierres tus ojos conmigo y me gustaría orar. ¿Qué te parece? Señor, gracias por este tiempo tan especial, por el día de hoy, Señor, que nos permites poder escuchar tu palabra que es poderosa. Padre, abre cada corazón en este lugar, cúbrenos con tu sangre preciosa, que nada distraiga esta palabra y que tú puedas hablar a la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Si hoy alguien viene por primera vez, háblale, dale entendimiento de esta palabra, Señor, y que a toda la iglesia sea profundamente bendecida, exhortada, confrontada, animada, edificada, Señor, y que tu Espíritu Santo haga su voluntad en este lugar como en el cielo. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Está interesante cómo vive en este proceso el pueblo de Israel. Yo cuando lo leía las primeras veces que comenzaba a leer la Biblia me impactaba. Decía, alimento cayendo del cielo, agua saliendo de rocas, 40 años en el desierto. Y sabes, fue una locura. Y yo creo que esto que acabamos de leer y toda esta historia no es un libro de ciencia ficción, no son mitos y leyendas. La Biblia son verdades poderosas y de historia que Dios vivió con el pueblo de Israel. Y esta lectura, esta historia, te la estoy compartiendo porque muchos de nosotros nos parecemos tanto a este pueblo. Porque comenzamos a vivir en desiertos. Ya sea que el desierto venga y de forma inesperada por una prueba de Dios o por una consecuencia. ¿Y por qué te digo esto? El pueblo de Israel iba a ser probado nada más durante 2 o 3 años inicialmente. Si tú lees el libro de Números, hasta el momento antes de que Dios castigara ahora con disciplina al pueblo de Israel, habían pasado 2 años. 2 años únicamente donde Dios había probado a su pueblo. En este tiempo, los israelitas, después de haber salido de esclavitud de 400 años de Egipto, comenzaron a ir hacia la tierra que Dios les había prometido. Pero ¿sabes qué sucedió? Comenzaron a quejarse con Moisés en ese tiempo. En 2 años comenzaron a haber tantas quejas delante de Dios. La semana pasada el pastor nos predicaba de una de ellas. ¿Recuerdan la historia del desierto de Mara? Donde había agua agria que no podían probar y se reclamaban a Moisés por agua dulce. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? O ya se les olvidó. Y constantemente este pueblo comenzaba a quejarse con Dios. Dios quería probarles durante un poco tiempo antes de llevarlos a la tierra prometida para tratar ciertas cosas con ellos. Una de esas cosas era el orgullo que tenían y la idolatría. En estos 2 años el Señor les entrega la ley, les entrega los 10 mandamientos que tú y yo, muchos de nosotros conocemos, entre otras cosas. Y Moisés, mientras está hablando con Dios en un tiempo en el monte,
regresa y este pueblo que te estoy leyendo había levantado un becerro de oro para intentar reemplazar a Dios. Imagínate, Moisés estaba tan enojado cuando vio esto, cuando volvió, que las tablas que Dios mismo había escrito con su dedo, según lo dice la Biblia, y yo lo creo, las rompió del coraje porque las aventó al suelo, de la ira que sentía. Y se enchiló tanto, y el Señor le había dicho: Moisés, quítate de en medio porque he de matar a todos ellos que han intentado burlarse de mí. Y Moisés intercede por ellos y le dice: Señor, espera, ten paciencia, no los mates, no dijiste que ibas a cumplir tu promesa. Y les perdona la vida, aunque muchos murieron por enfermedades después de eso. Y comenzaron a quejarse por alimento. Y le dijeron: Moisés, tenemos hambre. En Egipto teníamos carne, nos sentábamos delante de ollas y teníamos toda la carne que queríamos y el alimento no nos hacía falta. ¿Por qué nos has traído al desierto a morir? ¿Y sabes qué hizo el Señor? Abrió los cielos e hizo descender maná. Cada día iba a descender alimento para que ellos comieran. Cuando tenían sed, reclamaban otra vez a Dios: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿No vivíamos mejor allá siendo esclavos? Y Moisés viene delante de Dios y dice: Señor, este pueblo. Y le dice: ve y golpea una roca y haré salir agua de ahí para que beba todo el pueblo. Y sabes, el Señor nunca dejó a su pueblo en el desierto. 2 años pasaron. Y estaban ya por llegar entonces a la tierra prometida, el lugar que Dios les había dicho con tanta antelación. Y ellos esperaban con tanta alegría. Y tuvieron la idea de enviar a 2 espías para que pudieran ver el lugar, si era habitable, si no había naciones enemigas, si era seguro ir a ese lugar. Mandaron a 12 y solamente cuando regresaron trajeron malas noticias. Comenzaron una vez más a quejarse y a dudar. Y Dios ya les había hecho la promesa. ¿Sí estás conmigo? Pero volvió a haber queja y volvió a haber duda. Y 10 de ellos dijeron: no vamos, hay gigantes. Si entramos, las naciones que viven ahí nos van a aplastar, nos van a asesinar, se llevarán nuestras cosas y a nuestras familias como un botín. No hay que entrar a la tierra. Y sabes, el Señor, cuando vio esta actitud en el pueblo, se molestó tanto que declaró lo siguiente a Moisés. Le dijo que por cuanto habían dudado de él y se habían quejado tanto, la prueba que iba a durar 2 años, ahora iba a durar 40. 40 días fueron los días que los espías estuvieron en la tierra que Dios les había prometido y regresaron. Y el Señor les dijo: ellos duraron 40 días en la tierra prometida, ahora ustedes van a durar 40 años para poder entrar en ella. Y todas las personas mayores a 20 años van a morir en el desierto. Sus cadáveres van a caer en el desierto con el pasar de los años. Por su queja, por su desobediencia, por su falta de fe en mí. Y sabes, en estos 40 años vinieron serpientes, mordían al pueblo y caían muertos. Vinieron enfermedades, un sinfín de cosas. Fueron trayendo muerte poco a poco, tal como el Señor había dicho. Y en una ocasión, Moisés tuvo que preparar una vara con una serpiente de bronce, enrollarla y levantarla. Y todo aquel que veía esa serpiente era curado de enfermedades y de mordeduras de serpientes. Y a pesar de lo duro que se ve esta historia y lo difícil, la poca esperanza, lo que me encanta es que el Señor nunca dejó al pueblo. A pesar de que murió la gran cantidad del pueblo de Israel, no murieron todos. Y le siguió proveyendo del maná a los 40 años
le siguió proveyendo de agua los 40 años y les dio todo lo que necesitaban. Yo recuerdo que en un momento viví un desierto también. Hace más o menos 4 años, de un momento a otro recibo una llamada de parte de mi tía, hermana de mi mamá. Me dice: Yair, yo tenía muy poco en la iglesia. Quiero pedirte que ores por tu abuelita, por mi mamá, tu abuelita, mamá de mi mamá. Porque de repente yo me estaba bañando, salgo y tu abuelita comienza a actuar como una niña de 7 años. Imagínate, una señora de 70 años comienza a actuar como una niña de 6, 7 años. Vamos a urgencias, no sabemos qué está pasando con ella. La llevan, hacen estudios y se dan cuenta que comenzó a desarrollar, su hígado comenzó a tener deficiencias, y todas las toxinas que entraban por la comida que ella consumía, en vez de purificarse en su hígado, se iban a su cerebro y comenzaban a traer delirios sobre su mente. Y esta era una enfermedad que iba siendo degenerativa. Aunque al principio se pudo controlar, después ya no se podía, porque su hígado simplemente dejó de funcionar. 6 meses duramos como familia en un proceso, en una prueba de parte de Dios, inesperada, el primer tipo de desierto, donde Dios nos quería enseñar algo como familia. Al principio no sabíamos, yo no lo entendía, mi familia no lo entendía. Yo era el único en mi casa junto con mi hermano Axel, mi hermana Leslie, que conocíamos al Señor. Ni mi mamá, ni mi abuelito, ni nadie más de mi familia conocía a Dios. Y comenzó un desierto de 6 meses, donde yo la veía cada vez empeorar más y más, hasta el día que falleció. Recibo otra llamada 6 meses después de mi mamá en el hospital y me dice: Yair, tu abuelita falleció. Quien ha perdido un ser amado muy cercano sabe de lo que estoy hablando. Y no es fácil. Y hay desiertos que vivimos nosotros. Tal vez no estamos físicamente en un lugar árido y caliente donde hay serpientes y un sol inmenso, pero en nuestra vida estamos frente a desiertos a la vuelta de la esquina. A lo mejor hoy estás bien, pero el día de ayer tal vez estuviste pasando en un desierto como yo. A lo mejor hoy estás bien, pero el día de mañana puede venir un desierto a tu vida. ¿Y cómo se puede ver también un desierto? Un diagnóstico grave que no esperabas. Un accidente en automovilístico o en tu motocicleta, donde tal vez puedes estar a punto de perder una de tus extremidades o incluso estar a punto de perder la vida. Un problema legal repentino, donde estás tal vez al borde de perder tu casa por ser embargado, o una demanda. Tal vez una crisis económica muy fuerte. La muerte de alguien que amas. El divorcio de tus padres o tu propio divorcio, donde tu familia sientes que está yéndose al abismo. Vivir bajo una adicción donde sientes que no puedes salir. O a veces incluso un desierto es esperar una respuesta de Dios a una oración desesperada. Cuando Dios te pide paciencia. Y yo sé que tú, al igual que yo, has vivido en un desierto alguna vez. Muchos hemos vivido desiertos, y si no lo estás pasando hoy, lo vas a pasar. Eso tenlo por seguro. Es lo único que tenemos seguro en esta vida, que un día vamos a tener aflicción y que un día vamos a morir. Aun cuando tengas todo el dinero del mundo, aun cuando vivas en las mejores casas o tengas todo en esta vida, de un día a otro lo puedes perder todo, como Job.
Job vivió un desierto. Israel vivió un desierto. Y yo sé que tú tal vez hoy o mañana podrás estar viviendo en un desierto. Y esta historia del pueblo de Israel me encanta porque se refleja tanto a nuestra vida, en cómo reaccionamos ante las pruebas que Dios nos está mandando continuamente. Porque comienza un proceso donde las cosas no salieron como tú esperabas. Y yo sé que tú también en algún momento te has quejado con Dios. O he sido el único. Dios, ¿por qué tuviste que quitarme a una de las personas que más amaba? Dios, ¿por qué tuve que perder mi coche en ese accidente en el cual yo no tuve la culpa? ¿Por qué ahora mi hija está en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte? O quizá tal vez tú estás en un desierto por una mala decisión, donde tal vez tu familia se está dividiendo porque tú como padre no hiciste las cosas bien cuando debías. Y ahora tu esposa no te quiere ver y se quiere llevar a los niños. Desiertos que vivimos. Procesos inesperados o consecuencias. Los dos son desiertos. Y sabes, hay momentos donde Dios desea que tu proceso dure tal vez un poco tiempo, pero por nuestra mala actitud terminamos haciendo que de 40 días pasen a ser 40 años. Hazte esta pregunta: si yo me siento viviendo en un desierto en este momento y siento que no salgo, siento que aunque Dios me ha dado promesas y las he arrebatado de la palabra, todos me han dicho que todo va a estar bien, pero yo veo que nada está bien. Pregúntate, ¿será que no has podido salir de ese desierto por tu falta de fe en el Señor? ¿Por tu incredulidad? ¿Por tus quejas? ¿Por tu mala actitud delante de Dios? Aunque Dios es muy bueno y es fiel y es poderoso y es todopoderoso y milagroso, también es soberano. Y quiero que escuches esto. Él tiene derecho de reclamar la vida de quien sea a tu alrededor, incluso la tuya. Y no le debemos nada, ni Él nos debe nada a nosotros. Porque Él lo puede hacer. Aunque Él es bueno y es fiel y nos ama, va a permitir cosas en tu vida para darte forma. Y es que los desiertos tienen un propósito. No es como que Dios esté aburrido y diga: hoy quiero mandar un proceso, una prueba a esta familia. Los procesos y las pruebas de los desiertos sirven para revelar nuestro verdadero carácter. Y esto se lo dijo el Señor al pueblo de Israel hace un momento. Para demostrar si en verdad seremos fieles. Muchos podemos decir en las buenas: Señor, yo te quiero seguir, yo te amo. Tú y yo somos los mejores amigos. Tú y yo por siempre y para siempre. Best friends forever. Y el Señor dice: ok, muy fiel, muy servicial. Te voy a mandar una prueba para ver si realmente estás aquí en serio. Te voy a mandar una prueba para ver si realmente tu fe es genuina. Los desiertos sirven también para producir paciencia, para crecer y madurar en nuestra fe, para derribar nuestro orgullo y para recordarnos cuán vulnerables somos. Algunos de nosotros nos sentimos demasiado fuertes, autosuficientes. Creemos que no necesitamos tanto de Dios. Yo era uno de esos. Pensando, yo no necesito a Dios.
Tal vez tú estás aquí y eres una de esas personas que dicen, bueno, tal vez alguien me invitó y estoy aquí, pero realmente yo no considero que necesito a Dios en mi vida, si es que existe. Pero sabes, al Señor le encanta utilizar los desiertos para derribar el orgullo del ser humano y para demostrarnos cuán vulnerables somos. Porque podemos sentirnos en la punta del mundo, teniéndolo todo, estando bien, buena familia, buenas finanzas. Pero el Señor te va a decir esto y quiero que me escuches muy bien. Le importa más tu corazón, le importa más tu atención, le importa más darte vida eterna y que estés en una vida con Él, a quitarte todo lo que tienes. Incluso si eso significara quitarte a la persona que más amas. ¿Sabes? Te digo esto porque cuando falleció mi abuelita y yo no lo entendía, porque yo clamaba a Dios por el milagro, pero después el Señor me hizo entender que era un desierto que yo y mi familia teníamos que pasar, para que mi familia se diera cuenta cuán vulnerable es, para que mi familia volteara a ver a Dios. Y estoy seguro que puede que Dios haya permitido esa muerte para que mi familia, tiempo después, volteara a ver a Dios. Y hoy están aquí. Quien me conoce sabe que mi familia está aquí conmigo. Pero ¿qué tal si eso no hubiera pasado? ¿Qué tal si el desierto no hubiera sucedido en mi casa? Tal vez ellos no estarían aquí. Pero es que Dios utiliza el dolor. Dios utiliza el dolor como materia prima para darnos forma. Dios utiliza pruebas difíciles que a nadie nos gustan para moldearnos. Y si hay algo que te está separando de Dios, Dios te ama más y prefiere quitarte todo lo que tienes si es necesario para que lo voltees a ver a Él, a que sigas viviendo una vida cómoda terrenalmente y te pierdas por la eternidad. Entonces, ¿será que el desierto por el cual estoy pasando es una prueba de Dios para producir en mí paciencia? Señor, yo ya quiero vivir en la tierra prometida. Señor, yo ya quiero vivir donde fluye la leche y miel. Yo ya quiero ver esa promesa cumplida. Quiero ver esa provisión. Quiero ver el milagro en mi familia. Quiero ver ese milagro en mi matrimonio. Quiero ver que hagas esto conmigo, que me levantes y me uses y me lleves a donde tú me has dicho que me has de llevar. Pero el Señor dice, primero tienes que pasar por un desierto. O si no, es que el Señor te está diciendo, te estoy llevando al desierto porque son las consecuencias de que has querido tener una vida lejos de mí. Y si incluso tú estás cerca de mí y te has quejado y has tenido una mala actitud, ten por seguro que he extendido los años de la prueba que era corta para tu vida. No sé si Dios le está hablando a alguien. ¿Por qué prueba estás pasando hoy? Israel pasó por sed, pasó por hambre, tuvieron calor y frío y caminaron kilómetros y kilómetros en tierras áridas con temperaturas extremas. Y al igual a ti y a mí, el Señor puede permitir que vivamos un sinfín de cosas difíciles. Pero no todo es malo. Escúchame bien, no todo es malo. En el desierto no todo es malo. Porque el Señor promete también no dejarnos solos. El gran problema con ellos, los israelitas, es que en el desierto pasó de ser la prueba a disciplina, de ser un proceso a un castigo.
por su actitud, por sus quejas. ¿Será que yo, al igual que ellos, no he podido pasar esta mala temporada? ¿No he podido superar esta situación? ¿No he vencido esta enfermedad por solo quejarme? ¿Por reclamar a Dios? ¿Por ignorarlo e intentar reemplazarlo con algo más? ¿Recuerdas que te dije hace un momento que Israel había levantado un becerro de oro? Es una historia impresionante, porque días atrás Dios había partido a la mitad del mar Rojo para que cruzaran por en medio y pudieran ser libres de la esclavitud de Egipto. Ni un milagro se ha visto igual hasta entonces como el milagro que Dios hizo en ese momento. Ellos cruzaron, vieron cómo Dios abrió el mar para que pudieran cruzar y ser libres. Y tiempo después se encuentran levantando un becerro de oro para adorarlo a Él y no adorar a Dios. E intentaron reemplazarlo con algo vil. Y nosotros a veces somos igual. Porque tal vez ya has visto la mano de Dios actuando en tu vida, haciendo un milagro alguna vez. ¿Viste cómo ya sanó a alguien de tu familia en otro momento? ¿Viste cómo Dios proveyó financieramente con un milagro por cuánto le clamabas? Yo sé que aquí muchos de nosotros hemos recibido milagros de parte de Dios. Yo he recibido. Pero ¿sabes qué pasa con el ser humano? Que tendemos a olvidar quién es Dios y de lo que es capaz. Entonces, cuando viene una vez más el día malo y el Señor decide ponernos a prueba ahora y no vemos el milagro suceder, ¿sabes qué hacemos muchos de nosotros? Levantamos becerros de oro. Y no estoy hablando únicamente de una imagen en la pared o una figura de yeso. Estoy hablando que cambiamos a Dios por un sinfín de cosas. Cambiamos a Dios por una relación, un hombre y una mujer, y le damos la atención que Dios debería tener a esa persona y nos alejamos de Él. No sabes cuántos jóvenes he conocido que iban muy bien en su caminar con Dios, pero conocieron a un chico o una chica y prefirieron amar más a esa persona que seguir amando a Dios. Hay personas que cambian a Dios por un trabajo. Hay personas que cambian venir a la iglesia por doblar turnos los domingos para ganar más. Y entonces su becerro de oro es querer trabajar para tener más dinero, aun cuando Dios ya tal vez les bendijo en el pasado y siempre les ha provisto. Pero comenzamos a olvidar que Dios es el que nos sustenta, el que nos sana. Comenzamos a tener una enfermedad en la cual no comienza a haber cura, no hay esperanza, y corremos ahora a los brujos y empezamos a hacer cosas limpias y un sinfín de cosas intentando buscar la ayuda que únicamente en Dios podemos encontrar. Cambiamos a veces venir a la iglesia el domingo y buscar a Dios para que nos ayude, y preferimos irnos con los amigos a pasarnos de copas e intentar que el desierto que estás viviendo se te olvide. Y te embriagas, te drogas, cuando Dios te dice: no necesitas nada de eso, me necesitas a mí. ¿Por qué tienes que levantar un becerro de oro e intentar reemplazarme con esas cosas? Intentamos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, pero no vamos a poder. Quien ha tenido una fe más madura se ha dado cuenta que solos no podemos, que el desierto sin Dios no se puede cruzar.
Te lo repito, el desierto sin Dios no se puede cruzar. Porque este pueblo habría muerto al poco tiempo si Dios no hubiera estado con ellos. Aún en su queja, aún en su incredulidad, Dios les amó tanto y Dios te ama tanto a ti y a mí que no te va a dejar solo. Aun cuando estés pasando en este desierto donde dices, no veo esperanza, Dios no te va a dejar. Aun cuando estés pasando en una consecuencia de tu pecado o una mala decisión, déjame decirte esto, aún así Dios no te va a dejar. Porque nada en toda la creación puede separarnos de su amor. Y este pueblo tan cabezón, como tú y como yo, no este pueblo, sino este pueblo, pero también somos cabezones a veces. ¿Cuántos dicen amén? Nunca Dios nos ha dejado. Como idea principal quiero que te quedes con esto. No te concentres en la dura que pueda ser la prueba, sino en lo que vas a aprender y lo que vas a obtener después de haber superado, después de haberla superado en la tierra prometida. No concentres tus ojos solamente en el desierto. Pon tus ojos en la promesa de Dios. Pon tus ojos en la esperanza. Pon tus ojos en que Dios está contigo. Entonces, Yair, ¿no tengo derecho a quejarme aun cuando Dios esté siendo injusto conmigo? Porque aparentemente puede ser válido, ¿no? Nunca debo defenderme y reclamar cuando se esté muriendo mi hija en terapia intensiva, entonces. No tengo derecho de quejarme un poco, aun cuando me estén quitando todo por este problema legal del cual yo no tuve la culpa. ¿Acaso debo quedarme callado porque me puede ir peor? Podemos pensar esto leyendo la historia, pero sabes, sí se puede reclamar un poco. Sí se vale llorar, como dicen, se vale llorar. En el desierto, en la prueba, se vale llorar. Se vale patalear un poco. Se vale chillar y estar enojado, pero que sea en los brazos de papá, que sea en los brazos de Dios. Porque si esa queja, ese lloriqueo tuyo, ese berrinche tuyo lo haces lejos de Dios, levantando un ídolo, levantando un becerro de oro, los 40 días van a pasar a ser 40 años. ¿Por qué? Porque Dios entonces va a apretarte más y más hasta que te doblegues a Él. Hasta que comiences a confiar en Él una vez más. Hasta que apartes tu vista de lo material y comiences a poner tu vista en el cielo, donde está la única ayuda que realmente te va a servir. No sé qué deseo quieras vivir tú. ¿En qué desierto estés pasando hoy? El Señor, por más adversa que sea tu situación, promete nunca abandonarte. Puede que pases hambre, pero no te dejará sin comer. Puede que sufras y mucho, pero no vas a morir. El pueblo de Israel, por más que hizo enfadar a Dios, no se extinguió. Y hasta el día de hoy, miles de años después, ahí están. Israel, búscalo.
Ahí están. Puede que tengas hambre y en el desierto Dios te enviará maná. Si tienes sed, Dios va a endulzar el agua amarga o hará que salga de una roca para que puedas beber tú y los tuyos. Puede que en el desierto se sienta tanto calor que sientes que estás sofocado y no puedes más. Pero el Señor ha de mandar una nube para cubrirte y guiarte en el desierto. Puede que tengas frío en el desierto en las noches, pero ha de levantar una columna de fuego que te dé calor y te dé luz en la oscuridad. Porque eso fue lo que Dios hizo con su pueblo. Puede que tu ropa se quiera desgastar, pero ni tu ropa ni tu calzado se va a desgastar si Dios está contigo. En tus pies no aparecerán llagas ni se hincharán, porque el Señor estará contigo. Él está permitiendo todo eso para que voltees a verlo a Él y darte cuenta de que lo necesitas. Y el Padre, porque ama, disciplina. Si tu prueba se convirtió en disciplina, arrepiéntete de haber tenido una mala actitud, de haber pecado conscientemente, de haber tomado esa mala decisión. Porque sabes, Dios no ha dejado de amar. Si alguien necesita escuchar esta palabra, no importa cuánto la hayas regado, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto daño hayas hecho, no importa cuánto te hayas quejado y hayas sido orgulloso y soberbio, no importa nada de lo que hayas hecho, no hay pecado que Dios no te pueda perdonar. No hay cosa que Dios no pueda pasar por alto si decides entregar tu corazón a Él, reconociendo que en el desierto lo necesitas, reconociendo que en el desierto no se puede cruzar si Dios no está ahí, porque ya lo has intentado. Has intentado salir del desierto en el que estás y no has podido. Y tal vez es porque Dios no está contigo. Pero hoy el Señor, si tú necesitabas esta palabra, te dice: invítame contigo en la prueba. Yo estoy contigo. Deja de mirar hacia los lados. Mira hacia arriba. Que yo estoy contigo. ¿Sabes? Tal vez hoy no tenemos la columna de fuego o la nube que cubrió a Israel en el desierto, pero tenemos al Espíritu Santo, que nos guía en el desierto, que nos fortalece cuando queremos menguar, que nos da ánimos cuando estamos decaídos. Jesús mismo pasó un desierto durante 40 días cuando fue probado por Satanás. El mismo Jesús fue probado 40 días en el desierto. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no seremos probados en algún momento también? Pero sabes, Jesús nos enseñó que en el desierto se declaran las promesas de Dios. En el desierto no se le hace caso a la voz de Satanás, se le hace caso a la voz de Dios. Porque en el desierto a veces vas a querer hacerle más caso a Satanás que a Dios, cuando te esté impulsando a levantar un becerro de oro y que te alejes de él. Tal vez Satanás te va a ofrecer una salida rápida, pero no te va a llevar a ningún lado más que a la eternidad
en condenación. Pero Jesús, estos 40 días después de ser bautizado, andando en el desierto, tiene la actitud correcta. Porque Jesús mismo citó las palabras que Moisés había declarado al pueblo. Porque Satanás se le presentó y le dijo: tú, si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras que están frente a ti en pan y aliméntate, porque tienes hambre. ¿Y sabes lo que Jesús le contestó? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y hay tantos que hemos intentado saciarnos con pan y carne y drogas y tantos placeres baratos que el mundo te ofrece, pero nada te ha hecho sentirse realmente saciado. El único que sacia es Dios. Jesús es el pan de vida. Y Jesús tuvo que pasar por un desierto para que después vinieran los milagros, para que después viniera a poder traer libertad a los cautivos, para entonces ser la promesa cumplida al pueblo de Israel que iba a ser el Mesías. Y Jesús delante, tiempo después, vivió a vivir otro desierto llamado la cruz del Calvario, en la cual estuvo dispuesto a ir a ese desierto para salvarte a ti y a mí del pecado. ¿Sabes por qué hoy Dios no nos abandona? No nos deja. Porque Él mismo decidió hacerse hombre, subir una cruz, ser azotado, golpeado y humillado, para que tú y yo tuviéramos acceso al Espíritu Santo hoy, para que tú y yo tuviéramos salvación, para que tú y yo, con el simple hecho de doblar nuestras rodillas y decir: Dios, te necesito, perdóname, se abre el cielo. Entonces Jesús fue a la cruz para que el cielo se pudiera abrir delante de ti. Jesús fue a la cruz para que aún por más cosas que hayas cometido, más te hayas quejado, más te hayas equivocado, Dios no te haya abandonado. Porque su sangre, su sacrificio, nos dio la oportunidad de ser perdonados. Nos dio la oportunidad de pasar de la muerte a la vida. Nos dio la oportunidad de que ahora en el desierto iba a estar el Espíritu Santo acompañándonos. Dios, yo no puedo ver la columna, no puedo ver la nube, no puedo ver a un Moisés golpeando una roca para que me dé agua, orando al cielo para que descienda alimento, pero tengo a tu Espíritu Santo. Cuando Jesús fue a la cruz, permitió que el Espíritu Santo pudiera estar en toda la tierra. Por eso hoy aquí, en Estados Unidos, en China, en cualquier lugar del mundo, su presencia esté presente. Y hoy su presencia está aquí. Y yo sé que más de alguno la está pudiendo sentir desde este momento. Y es su Espíritu Santo. Tú que estás en un desierto, anímate. Romanos 5, versículo 3. Lo tengo en pantalla. Con esto termino. También nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Nos ha dado su Espíritu Santo para acompañarnos en cada desierto, para decirte: aquí estoy contigo. El desierto no lo tienes que pasar solo, aun cuando sean tus consecuencias. No lo tienes que pasar solo, pero arrepiéntete, vuelve a mí. Si tú has sido de los que han ido a levantar becerros de oro, ¿por qué no vuelves esta tarde a Dios? ¿Por qué no le dices: Espíritu Santo, te necesito? No pongas tus ojos en el desierto, sino en la tierra prometida, el lugar de descanso, la promesa cumplida, la respuesta a tu oración. ¿Sabes cómo se cruza un desierto? Invitando a Dios a que pase el desierto contigo y poniendo tu vista en la tierra prometida. La tierra prometida es esa promesa cumplida en tu vida. Tu familia restaurada, tu enfermedad siendo sanada, la vida de la persona que más amas siendo cuidada por Dios, recuperando todo lo que perdiste, materialmente hablando. Porque incluso Job, cuando lo perdió todo, Dios le regresó multiplicado lo que había perdido. ¿Por qué? Porque él tuvo la actitud correcta. Aun cuando hubo un poco de queja en Job, tuvo la actitud correcta. Sabes, tú y yo, a diferencia de Job, tenemos hoy el Espíritu Santo también. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? ¿Cuál es tu oración desesperada que quieres ver cumplida? ¿Qué es eso que estás pidiéndole con tanto anhelo a Dios? ¿Qué es? Piénsalo. ¿Será que antes de llevarte a ese lugar necesita llevarte por el desierto para enseñarte algunas cosas? Para derribar el orgullo, para darte cuenta que solo no puedes, que no importa cuántos becerros levantes, Él es el único que te va a poder sostener en el desierto. Pon tus ojos en la tierra prometida y no en el desierto, porque entonces estarás poniendo tu fe en Dios y estarás descansando en Dios, aun cuando el mundo se te esté cayendo a pedazos. Poner tus ojos en la tierra prometida es confiar en Dios, aun cuando el mundo se te esté cayendo a pedazos, porque sabes que un día lo vas a cruzar y vas a poder estar en la promesa. Pero ¿qué hay de aquellos que mueren sin ver la promesa cumplida en sus vidas? Como Abraham. ¿Sabes? La única tierra prometida no está aquí en la tierra, está en los cielos. Esa es la mayor promesa que Dios nos da. Si el morir es por Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Incluso aun cuando murieras, has de llegar a la tierra prometida. No permitas la queja. En cambio, confía en el Señor. Ponte de pie conmigo. Me gustaría que el grupo de alabanza pudiera acompañarme.